Estas son las noticias más impactantes ocurridas durante el año 2014 que afectaron la vida de muchas personas. Francisco se convierte en el segundo papa en la historia en visitar Corea, un país con una de las poblaciones católicas más pequeñas del mundo. Poco antes de su llegada a suelo surcoreano, el régimen de Pyongyang lanzó 3 misiles de corto alcance al mar en su costa oriental. La Guerra de Corea de 1950 a 1953 terminó en una tregua que mantiene a Corea del Norte y Corea del Sur en un estado técnico de guerra. El Papa llamó a la reconciliación a la dividida península coreana durante una misa en Seúl. Malaysia Airlines MH17 se estrelló el 17 de julio cerca de Toreks, en Donetsk, Ucrania, derribado por los separatistas prorrusos utilizando un buque misil tierra-aire, matando a los 283 pasajeros y 15 tripulantes a bordo. Este supuso el segundo incidente de la línea aérea en menos de 5 meses. Como resultado, numerosas aerolíneas suspendieron sus vuelos sobre el espacio aéreo ucraniano. Las investigaciones del derribo se vieron complicadas por la guerra y se espera para agosto del 2015 un informe final del accidente. Los procesos de paz en Colombia entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC tuvieron lugar en Olso. En la actualidad se desarrollan en La Habana, Cuba, cuyo objetivo del gobierno es la terminación del conflicto y, según las FARC, buscar la paz con justicia social por medio del diálogo. Este conflicto armado interno se desarrolla en el país cerca de 1960 debido a la debilidad del Estado, la permanencia de guerrillas comunistas y la existencia de una industria del narcotráfico que se ha introducido en todos los sectores de la sociedad. El conflicto entre la Franja de Gaza e Israel es un conflicto bélico que inició el 8 de julio cuando las fuerzas de defensa de Israel lanzaron la operación Margen Protector sobre territorio gazití, seguido a una cadena de eventos que incluye el secuestro y asesinato de 3 adolescentes israelíes ocurridos en Cisjordania en junio. La guerra desatada cobró la vida a más de 2.100 palestinos y unos 10.500 heridos. Tras 50 días de guerra, el 26 de agosto, aceptaron una tregua indefinida Israel, Hamas y los demás beligerantes, pactadas bajo mediación egipcia. Violentas protestas sacudieron Venezuela desde febrero al mes de junio, protagonizadas por la oposición venezolana y estudiantes en diferentes municipios del país, las cuales dejó 43 personas muertas y más de 700 heridos. Luego de la participación de Leopoldo López en la incitación de los hechos de protestas violentas ocurrida durante febrero, que causó la muerte de 43 personas, la Fiscalía General de la República emitió una orden de arresto en su contra, acusándolo de terrorismo, homicidio e incendio de edificios públicos. Para noviembre de este año continúa en la cárcel sin juicio. Más de 16.000 inmigrantes han intentado entrar a Melilla de España en este año a través de la valla, registrando casi 40 tentativas en apenas 8 meses, lo que evidencia la extrema presión migratoria que sufre la ciudad autónoma. En los 6 primeros meses trataron de saltar el vallado alrededor de 11.500 personas en algo más de una veintena de intentos. Ottawa, Canadá, un lugar calmado y donde reina el orden, vivió momentos de tensión en el mes de octubre por el asalto al Parlamento y muerte de un militar que guardaba el National War Memorial por un joven canadiense de 32 años convertido al Islam, posteriormente abatido en el interior del edificio. Este suceso fue antecedido en la misma semana a la muerte de un soldado por un joven de 25 años vinculado al terrorismo, a quienes se les negara la salida para participar con el grupo islámico. El virus del ébola, epidemia mortal que ha cobrado la vida de 5.689 personas hasta noviembre, desde que iniciara el primer caso en diciembre del 2013, identificado en el mes de marzo del 2014 en África Occidental. La enfermedad llegó a Europa, Estados Unidos y ahora amenaza a países de Latinoamérica, la cual llevó a que los gobiernos implementen políticas sanitarias preventivas para evitar toda posibilidad de entrada del virus. La Organización Mundial de la Salud considera la epidemia una emergencia sanitaria mundial. En Guinea, Sierra Leona y Liberia, los contagios ascendieron a 8.399 y 416 sanitarios han contraído el virus del ébola. Una serie de sucesos desencadenan en Ucrania el conflicto seguido de manifestaciones, disturbios y episodios de desorden civil acaecidos en las regiones del este y sur de dicho país a partir del 22 de febrero, en paralelo a la crisis de Crimea y la declaración de independencia de Donetsk y Lugansk, generando la intensificación de las protestas en al menos 11 ciudades calificadas de insurgencia separatista y dando paso al conflicto armado en el este de Ucrania a partir de abril.
Debido a estos sucesos, 4.317 personas han perdido la vida, más de 9.000 heridos, 814.000 refugiados en Rusia, 260.000 desplazados internos y la muerte de 298 civiles del vuelo 17 de Malaysia Airlines. El Levante, conocido como Estado Islámico, que empezó como Al-Qaeda en Irak, actualmente controla parte de este país y Siria en lo que ellos llaman un califato. ISIS es a la vez un grupo terrorista y un estado de facto que gobierna parte de ambos países. Este es probablemente la organización terrorista mejor financiada gracias a ingresos por el petróleo y al dinero de rescates y extorsiones. Este grupo suele ejecutar a todos los combatientes opositores de cada ciudad que conquista y a aquellos que rehúsen convertirse al Islam. No hay cifras exactas de cuántas gentes mataron, aunque se calcula por miles. Los hechos más resonantes a nivel internacional fueron la ejecución del periodista estadounidense James Foley y su compatriota Stephen Love y el británico David Hames. Las protestas en Hong Kong, llamadas también por la prensa occidental Primavera Asiática, comenzaron el 22 de septiembre con una movilización organizada por el movimiento Occupy Central with Love and Peace en el Consejo Estudiantil Solheim, por la resolución que emitió el gobierno chino el 31 de agosto que limitaba a quién podía presentarse como candidato a las elecciones en Hong Kong previstas para el 2017, llevando a los integrantes de estos movimientos a movilizaciones generalizadas y enfrentamientos con la policía, tomando las principales calles de la ciudad para exigir la libre elección del líder. En noviembre, saqueos, tiroteos, incendios y al menos 14 heridos en Ferguson y otras ciudades de Estados Unidos tras el controversial fallo judicial que decidió no imputar al policía Darren Wilson por el asesinato del joven negro Mitchell Brown ocurrido en agosto pasado. Las protestas se extendieron a 170 ciudades, desde Los Ángeles hasta Nueva York, donde miles de personas protestaron en paz contra la decisión del jurado. En el suburbio de St. Louis, en Ferguson, Missouri, de mayoría negra, 2 edificios fueron incendiados, varios comercios saqueados y 80 detenidos. A estos sucesos se pronunció el presidente Barack Obama, donde llamó a la calma por rencillas raciales. En las internacionales de AN7, Yajaira Antonio.